Joel Rico, músico experimental, diseñador sonoro, y hay una definición que me gusta mucho que es artista psicoacústico. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te definirías tú a ti mismo? De primeras diría que me cuesta definirme porque en un principio he tratado de deshacerme de todos los términos que pudiese, pero me parece más acertado el término artista que el término músico y mucho más aún el término sonidista o diseñador sonoro, porque el tipo de elementos que utilizo para crear armonía, si la hay, son bastante distantes de lo que puede ser la música como tal, más pura o más dada al instrumento conocido. Entiendo que esta entrevista tiene una doble vertiente. Por un lado, la imagen y lo audiovisual, y por otro, el sonido, que es a lo que tú crees que hay que prestarle más atención, como que lo infravaloramos de algún modo. Considero que por un lado sí que se infravalora el sonido, pero lo que falta es atención por parte de las personas que van a escuchar. De normal estamos acostumbrados a que la música que escuchamos tenga un carácter conocido. Ahí sí que tomo distancia entre, por un lado, lo conocido y lo por conocer. Y lo por conocer es sorprendente y es extraño siempre, ¿no? ¿Y cómo se puede desarrollar esta sensibilidad para prestar una mayor atención al sonido? No sé si tiene que ver algo con el silencio, con lo espiritual, con el misticismo, con los mantras. Pues principalmente. De alguna manera mi vida me ha traído de ciertas escuelas o ciertas creencias espiritualistas en las que el sonido venía, digamos, precedido del silencio. Siempre ha habido esa comunión entre un lugar en el que estás solo, esa soledad unida al silencio te va a traer, digamos, a atender ciertos elementos que hasta el momento no habías atendido o que nadie te había dicho que podían estar ahí. Por el simple hecho de estar en una iglesia y escuchar que hay un eco y que ese eco te puede dar un poco una imagen acústica de lo que es la iglesia o eso que puede sonar de fondo. Vamos a bajar el balón al suelo y vamos a hablar de tu producción, que sobre todo se resume en un proyecto magno que se llama Guarda. ¿Qué es exactamente Guarda? ¿Qué encontramos ahí? ¿Hay audiovisual? ¿Hay sonido? De alguna manera, Guarda trata de hacer una especie de compendio de todas las técnicas o de todos los métodos que había ido contemplando que pudieran servirme a la hora de expresar algo. Tres elementos que pueden configurar lo que Guarda sería, por un lado, la espiritualidad, por otro, la incertidumbre y por otro, el desconcierto. El desconcierto, de alguna manera, por hacer ese juego de palabras entre que no es un concierto, sino que es todo lo contrario, la idea de encontrar algo disruptivo, que ese algo disruptivo te provoque inquietud, que puede ser o interés o tensión, y por otro lado, que vaya todo precedido de un carácter espiritualista, que sea tranquilo, y que sea esa tranquilidad la que te intranquilice. Ante la posibilidad de no haber vivido una salida del cuerpo hasta la fecha apuntada, pretendo provocármela insistentemente a partir de la misma, titulado 3 pestañeos. Cuando os preguntéis si no está durando demasiado el sueño, entonces, si no es por él me caigo en el cine, fue de viejo, vuelta a la cama, sueño tranquilo aunque me horrorice. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Quiero decir, tú vas 24 horas al día con la grabadora intentando captar sonidos en la naturaleza, en las iglesias, en la Plaza de la Justicia, por ejemplo, ¿se te ha podido ver también ahí acechando? Acechando. Fíjate que hace ya un par de años le quité la correa a la cámara para ponérsela a la grabadora. Entonces procuraba ir con la grabadora a cuestas. Pero de alguna manera creo que me he terminado volviendo un poco quisquilloso a la hora de encontrar ciertos sonidos porque oigo el sonido, pero oigo el sonido detrás del ruido. Después hago un pequeño impasse en el que trato de hacer un estudio de cada una de esas líneas que he cogido, archivarlas, ordenarlas y después ya compongo la pieza. Habitualmente suelo trabajar así, no hay una idea previa que quiero transmitir.
Sin embargo, si utilizo letras, porque es algo bastante habitual en Guarda, la letra no va previa a la música. Al día siguiente me dirigí a donde las mujeres de la aldea solían a veces arrojar sus fetos, y oré allí. La oración estaba compuesta por mí y le había puesto el título de Godeo Clutex. Es como sigue: oh misterio del ser, desiste y duda de ti, solo la nada es buena. ¿Qué importancia tiene un sintetizador modular, que es con lo que trabajas? Yo el momento en el que descubrí la síntesis modular, me fijé que al no haber visto eso antes, al ser incluso estéticamente algo tan extraño, no es un tipo de instrumento habitual, ese misterio que había por detrás, porque al final yo vengo de tocar el piano, aquí era todo un misterio. Entonces el momento en el que empiezo a descubrir todo esto, yo entré en la síntesis modular por Nicky Mao, que se llama Hiro Kone, una artista neoyorquina, me permitió sacar una foto al equipo, y lo que hice básicamente durante el año y medio siguiente fue intentar entender cómo obtenía los sonidos que obtenía a través de esas fotos que había hecho, que se veían fatal. Investigar cada aparato, cada Investigar máquina. cada aparato. La sensación de estar jugando con Trabajar algo. con las manos, ¿no? Como Claro. algo artesanal casi. Claro. Nos hemos centrado mucho en tu faceta de artista sonoro, pero también hay otros proyectos que has ido realizando. Por ejemplo, eres autor de algunos microrrelatos. Sí. Claro, yo cuando empiezo con todo esto fue hace 5 o 6 años. No pretendía una entrada dentro del mundo del sonido. Más tenía idea de dedicarme al mundo audiovisual, porque es algo que he tenido pasión siempre, toda la vida. Pero fue a partir de empezar a crear relatos por mi cuenta, me sentí todavía más cómodo, más identificado, y como que ese era el lugar. Al final podía estar trabajando en mi casa, solo en una intimidad, yo sentía algo, podía ser algo poético, podía no serlo, pero me grababa en una situación tensa, ponía 3 o 4 palabras que fuesen tensas y de alguna manera creaba un cuento. También Guarda, entre otras cosas, puede ser un cuento de terror. Y hay otro proyecto muy chulo también, que no sé si está en el germen de Guarda, que es Musik für alle. ¿Qué es eso exactamente? Este fue mi primera incursión verdaderamente dentro del mundo del sonido. Es mi linde entre el mundo de la fotografía y el mundo poético, si se puede decir. Entonces había fotografías que me evocaban algo y ese algo después lo iba a traducir con cierta música, Musik für alle, y unas letras con todo un contenido y unos visuales con todo un contenido simbólico. La terra que se pierde y ha de envidiar quien ciego nació o al venir a verla no pudo. Tantos motivos para que sí, tantos motivos para no aprovechar cada puñetero instante por si la muerte llegara de improviso. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? ¿Qué veremos de tu producción en un futuro? No sé si Guarda todavía tiene recorrido, si sigues haciendo pequeñas piezas audiovisuales. Tengo por sacar para el año que viene, en principio, 2 álbumes preparados y algún que otro single que irán incluidos con los visuales de Zona Sácer. Zona Sácer etimológicamente vendría a conjugar 2 palabras. Por un lado, Sácer, que es, proviene del libro Homo Sácer de Giorgio Agamben, que era un tipo de nomenclatura que se utilizaba en Roma para designar a aquellas personas que, creyéndose superiores al resto de personas, se podían considerar como divinas y malditas a la vez. Teniendo en cuenta que el Sácer es la etimología de lo sagrado. Entonces, de alguna manera, el origen está en un punto en el que el hombre ha procurado ser, o ha intentado ser Dios, contra el gobierno, si se puede decir, ¿no? O contra las instancias religiosas. Y por otro lado, Zona, que es ese lugar misterioso en el que se suceden o no los milagros, los deseos que uno tenga.